Hola, hola. ¿Me escuchan las personas que están a distancia? Hola, profe. ¿Sí se escucha todo bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Algunas preguntas? ¿Algo? ¿Estuvieron leyendo? ¿Cómo va eso? ¿No? ¿Poco? ¿Qué es eso? ¿Complicado? ¿Nada? Nah. ¿Quién eran los recursantes? A ver, recursantes, no que tenían conocimientos previos. Más alto, así puedo saber más o menos la cantidad. Bien, perfecto. De los recursantes, ¿alguien tiene la materia regular? ¿Vos la tenés regular? ¿Vos también? Bueno, no importa, la regularizaste en algún momento. ¿Ustedes también? ¿Vos? ¿Los dos? Él solo. ¿Alguien más allá atrás? ¿No? Bien. Eh, ¿Estuvieron muy lejos de la promoción? ¿Tenían promoción? La tengo que hacer de nuevo. Bueno, lo importante es eso también. Eso es una buena reflexión que hace su compañera. Siempre tratar, digamos, si voy regularizando materia, tratar de rendirlas cuanto antes, porque por ahí creemos que acumular materia, regularicé, después llega un momento, tengo una pila de materias y se me comienzan a vencer. Así que eso como aprendizaje, traten de administrarlo. Es importante que ustedes también vayan administrando su camino que van a recorrer, porque por ahí hacen muchos esfuerzos para poder regularizar una materia y de pronto se termina venciendo. Y pasado el tiempo, retomarlo se hace muy difícil. Tener que recursarla más todavía. Yo en la clase pasada, no, la semana pasada, pregunté y me gustaría que varios puedan decir, sobre todo los que han recursado la materia, qué sienten respecto a esta materia. ¿Sí? No me diga, soy feliz porque no, no, díganme lo que sienten, pero de acá adentro. ¿Sí? ¿Quién se anima? Sí, dale. Ah, no, sin micrófono. Bueno, dale, te escucho. Bien, pero no me dijiste qué sentís respecto a la materia cuando llegaste acá el primer día de clase. La materia, ¿qué te causa la materia? O la experiencia previa que tuviste, por suerte yo no estaba, o sea que en esta materia no estaba, ¿sí? En realidad yo soy un histórico de la materia. Imagínense, fui ayudante de alumno allá en la década, o sea, en el siglo pasado.
sea, en el 91 empecé como ayudante de alumno. Lo que pasa es que estuve activo, digamos, dando clase hasta el 2015 y después me tomé una licencia y recién retomé el año pasado. Que la compañera tuvo la experiencia de compartir, digamos, nuestra clase que recién retomábamos. ¿Mm? Pero esto es lo que quiero, que ustedes, que el sentimiento respecto a la materia en todo, o que no pudieron rendir por esto, me da bronca, me gusta, no me gusta, la tengo que hacer obligado, a eso voy, no quiero que me digan nada excelente. Y si lo tienen que decir, lo dicen, pero no me interesa que ahora se pongan en seres racionales, sino en seres emocionales. ¿Qué sienten respecto a la materia? Y si quieren, háganlo más amplio, a lo que a ustedes les tocó vivir cuando la cursaron, a cuando ustedes, lo que sea. ¿Está claro? A eso voy. No tengan, hagan de cuenta que esto está sellado. ¿Sí? Cuando salgo de acá, pierdo la memoria. ¿Vieron Hombre de Negro? Igual. ¿Está? Eso quiero. Vamos. No estamos grabando, o sea, no estamos grabando. Estudiar. Curtiendo. ¿Mm? Perfecto. Bueno, pero eso es lo que quiero que exterioricen. No quiero que me salga con lo que primero me saliste. O sea, quiero eso, esa emoción que tienen, que la saquen. ¿Por qué quiero que saquen eso? Porque quiero que saquen ese sentimiento y para poder trabajar sobre otro sentimiento. ¿Sí? Estamos con las profes tratando que ustedes a esta materia, primero y principal, la entiendan. Por eso les dije yo, el material lo tienen, el libro lo tienen, lo pueden leer, el concepto lo pueden aprender, vamos a pensar de memoria o no. Lo que yo quiero tratar de hacer con ustedes es que interpreten, que traten de comprender la materia y después les va a ser fácil estudiarlo, profundizar en nuestra cabeza. Memoria de corto plazo, de mediano plazo y largo plazo. Luego tendremos que llegar a la de largo plazo para en realidad tener una mayor habilidad. Lo que pretendo es eso, que puedan sacar esas emociones, que la comiencen a administrar y que pierdan justamente un poco ese rechazo que yo sé que varios tienen. O sea, el recursado, cambiarse de cátedra y hacer todo esto, ustedes no lo hacen a ver, porque les encantó del otro lado del puente o de este lado del puente o porque la materia, no, ustedes lo están haciendo por ahí. Sí. Nosotros sabemos cómo es el tema, o sea, no tienen por qué ocultarnos eso. Lo que pretendo es que ese sentimiento lo saquen afuera, que puedan expresar eso, porque seguramente hay ámbitos que lo pueden hacer, ámbitos que no lo pueden hacer, y algunos lo tienen guardado y confuso, autoengañándose de que sí y que no. Que esto que sí me gusta, pero en realidad tengo este problema, me gusta la carrera porque yo sé que es lo mío, pero por otro lado tengo esta traba. Eso quiero que lo digan, en varias palabras o en una. ¿Está? Están liberados a decirlo ahora. Si no pueden, por lo menos díganselo ustedes mentalmente. La ayuda donde está es que ustedes lo puedan, ¿sí?, armar en palabras y decirlo
o anotarlo. Pero hagan eso. Les doy 5 minutos, para el que no puede lo anota, y para el que puede lo habla. Lo dice acá. ¿Está claro? 5 minutos para eso. Quiero que hagan eso. ¿Sí? Porque para esta cátedra no es solamente enseñar contabilidad, sino es, ¿sí?, formar personas que van a saber contabilidad y que el día de mañana van a tener un título de grado, ¿sí?, en economía, en administración o en contabilidad, en definitiva. Pero la idea es eso, ustedes son personas y ustedes, si logramos lograr que ustedes se sientan bien y amigables con lo que están haciendo, podemos mejorar sus resultados. Pero si no sacamos eso de adentro, no lo vamos a lograr tan fácil. ¿Está? Así que tienen hasta I25, yo tengo I20, para que lo anoten. Si quieren lo comparten con sus compañeros de al lado para que eso en realidad se salga, porque si no, no sale tampoco. Y el que quiere, lo dice, lo dice. Siento bronca, siento tal cosa, siento frustración, lo que sea. Ya. Para los que están a distancia también. Le cursé en 2022 con otra cátedra y la dejé regular de la materia, llegué a la promoción, que había entendido medianamente las primeras unidades, o sea, le había entendido las primeras unidades. El tema fue la parte de ajustes, que sentí que la cátedra en sí no la daba completo y no la daba bien y yo no llegué a entenderla. Entonces yo hice el examen sin entenderle el tema. Y es lo que toman todas las cátedras para los finales, justo. Entonces yo con cualquier cátedra que entendía, no entendía, porque no me lo explicaron bien y porque no lo explicaron. Eso también fue el tema. Yo me sentaba a estudiar y estaba frustrada, ya con bronca, no tenía más ganas de leer, ya me sentía inútil, por así decirlo, porque digo, es contabilidad básica y no la estoy entendiendo, entonces te frustra. Eso. A mí me pasó ese fenómeno mismo. O sea, yo le cursé con todas las cátedras de Andrea. Arranqué en pandemia. Y arranqué y no le entendí nada. Digo, bueno, la recurso. No la recurso. Le llegué a entender algo, pero no la regularizé. Y en el 2023, a ver, recién la regularicé. Y me empecé presentando los fines y no lo saco. No lo saco. Y lo mejor. Yo también me presentó a los finales regular. No lo sacaba, no lo sacaba, no lo sacaba. Se me cayó la regularidad, me presenté libre, no lo sacaba. No lo sacaba y también yo lo saqué. Y bueno, me metí a hacerlo otra vez. Y había rendido este último llamado con ustedes y me sentí mucho más cómodo con la cátedra, entonces dijo, habrá que cambiar un poco el aire. Por ahí lo que lleva así de hacerse tanto a mi veces era bronca. Se le terminó esa bronca. Porque yo digo la cantidad de veces que me presenté. Se la me dio vergüenza. Mi materia es cara. La última del primero que me quedé y no sé. De todas maneras, a raíz de lo que ustedes mencionan, sí, hola, te escucho. Hola. Sí, te escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bueno sentir que hay tanta gente en presencial que le pasa lo mismo que nos pasa a distancia, porque en distancia, más allá que tenemos otras modalidades totalmente distintas, pero si ellos que tienen la posibilidad de ir, de asistir y de tener clases,
o sea, como sentirnos acompañados de esa manera. De todas maneras, yo también soy recursante, la tengo regular. Fui a rendir la promoción, que fue la vez que pude viajar, y aprobé el práctico con una super nota, pero me fue mal en lo teórico. Entonces no llegué a la promoción. Más frustrante aún, todavía. Pero lo que sí es una materia de mucha práctica y de mucho no perder el hilo y de estar constante, les puedo decir, en lo que he recursado, que hay que ponerse, que hay que sentarse, por ahí escuchaba que los chicos decían, la parte de ajustes no la explican bien, es que la parte de ajustes no tiene en sí una explicación, sino que tienen que saber bien cada operación, cómo se resuelve, y después los ajustes se dan solos, o sea, mirando te das cuenta, identificás qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, o sea, no hay una explicación. Si vos sabés cómo se operan, cómo se incorporan los bienes de cambio, vas a chequear que esté bien incorporado, pero por eso es algo diario y de estar encima, de estar constante. Sentarse, practicar, practicar. Otra cosa que por ahí escuchaba también, que escucho en los grupos, es las cuentas, el tema de las cuentas. No nos dan listado de cuentas. Esto me acuerdo que en la secundaria nos daban un listado, entonces nosotros nos íbamos mecanizando de ir haciéndolo así. Esta entra por acá, esta sale por allá. Y eso no lo tenemos, entonces como que queda también eso medio en la nebulosa. Con esta cátedra en particular, con el uso de la tecnología, el tema del uso del Excel, hay muchos chicos que no lo saben usar. Y también, que me pareció buenísimo, que a partir de este año en el curso de ingreso dieran como una aproximación a la materia, porque es necesario, porque es una materia, mucha teoría y de mucha práctica. Eso tengo para decir. Y como emoción, Me agradezco, frustré. digamos, tu repaso de la materia, me sirve y me es útil. Aparte que no lo diga yo, seguramente lo toman distinto los chicos. Esto es como decir, si se lo dice papá y mamá es una cosa, si lo dice un amigo es otra cosa, ¿no? Claro. Yo No sentí como acá soy una frustración. especie, digamos, de referente, no voy a decir de papá ni nada por el estilo, pero bueno, por ahí hoy lo dijo el profe. Ya que lo dijo una compañera, cambian las cosas. Pero me interesaría saber eso, tu emoción A mí respecto de la materia. me desafía. No siento todavía, o sea, en su momento cuando fui rendí la promoción y como te digo, me mostraron la evaluación y me dijeron, práctico está excelente, necesitamos que lo teórico esté mejor contextualizado, porque es real que sí, no había hecho un hincapié tan profundo en lo teórico, era real. En ese momento sentí frustración y ahora desafío, para mí es un desafío, siento eso, un desafío. Bien, me gustó esa palabra, desafío. Creo que eso tiene que ser para todos. A partir de ahora, un desafío. El desafío es resolver algo que en su momento no lo pude y lo tengo que pasar. Porque siempre esto es un escaloncito para llegar a determinado objetivo. Por eso yo les planteé en algún momento y les dije, la meta son pequeñas y grandes metas. La pequeña meta que podemos decir es justamente esto, es decir, estar sentado en clase, hablar y reconocer nuestra emoción respecto a la materia, poder hablar de bienes de uso como vamos a hacer hoy, algo de intangible, luego seguir y pensar, a ver, el jueves, ¿qué me van a tomar? Y me preocupo por esa partecita. Y el jueves vengo a clase a ver qué voy a aprender. Sobre todo lo que voy a aprender. Y después, obviamente, que el otro escalón más grande será ir aprobando cada una de las instancias para lograr, ya sea la regularidad o la promoción. ¿Está? Pero en definitiva, eso, no desesperen ante todo. Concéntrense en lo que vamos haciendo, a ver cómo diría, granito por granito, peldaño por peldaño, escaloncito por escaloncito, pero no piensen en lo grande, piensen en lo pequeño que van a ir resolviendo y que eso, pequeño diario, va a ser lo grande que van a resolver. Lo grande será la asignatura
y lo más grande será la carrera, su profesión, el título. Pero en definitiva, traten de vivir el momento ahora, lograr justamente lo que estamos ahora. Aíslense de qué. ¿De qué pasará después de las 20? No, ahora tratemos de aprender contabilidad, ¿sí? Concentrarnos en eso. Respecto a lo que plantean, es decir, tema, ajuste, en definitiva es la tercera etapa, salida de la información. Yo insisto con eso, con lo que decía su compañera, cuentas. Las profes le dejaron, está el práctico para clasificar cuenta. Completen ese práctico. Yo ayer creo que les dije, práctico libre, he tomado clasificación de cuentas, 10 cuentas, y no lo pasan. Pero ¿por qué la importancia de clasificar cuenta? Porque es lo que me permite llegar a la última etapa. Recién fue uno de sus compañeros. A ver, le digo, fíjate, léete plan de cuentas. Aprendan cuenta, eso que parece tan básico y que no coincido de decir que esto es contabilidad básica, a pesar de ser contabilidad básica, aunque le pongamos esa palabra, no es tan básica. Es una materia relevante, tiene mucho contenido, como ustedes lo dijeron, muchos detalles, ¿sí? Muchísimos detalles, hasta que yo cuando le doy teórico, hasta me los olvido. O sea, tiene infinidad de cosas que por más que lo sepa, sí, uno los pasa, pero a veces los pasamos porque lo sabemos. Lo que ocurre es que ustedes lo tienen que ir aprendiendo a todos esos detalles, porque esos detalles son los que le van a permitir que esa escalera no tenga algún escalón roto. Y con respecto a la tercera etapa, lean las últimas 3 semanas que nosotros le hemos planteado en el cronograma y van a ver que ahí ustedes tienen simulación del examen final, simulación del parcial, simulación. ¿Y qué pretendemos? Que lleguen al final, que cursen toda la materia, no la abandonen, sigan hasta el último día, hasta el último día. ¿Querés contar algo? ¿Pero por qué? Porque si es ese tema, y además, ¿por qué? Porque la última parte es el cierre de la materia para poder, ¿qué? Presentar el producto final de esta materia, que son los estados contables. Y que si yo no hago eso que les dije, ¿en qué consistía la salida de la información? En sus etapas. De acuerdo a Ostengo, ¿qué habla? Habla de reelaboración y comunicación de la información. Reelaboración habla de qué? De preparar, controlar, ¿sí? Revisar y ajustar. Ahí vienen los ajustes. Y una vez que yo he hecho eso, y que con eso que tengo que presentar esa famosa hoja de trabajo que me va a dar el producto final, que es justamente clasificando las cuentas, estoy en condiciones, porque eso es el prebalance, dice previo al balance, porque hay uno de los estados que se llama balance general, ¿sí? El estado de situación patrimonial o balance general. Entonces, yo con eso, ese prebalance, puedo armar los estados contables, que es el producto final de esta materia. ¿Y el producto final de qué? Del proceso contable. Porque en definitiva, los dos soportes que tiene el proceso contable, ¿cuáles son? El prebalance y los estados contables propiamente dichos. Vieron que la etapa 2, o sea, el proceso propiamente dicho, tiene 2. La cuenta como soporte y los registros. La etapa 3 tiene esos 2 soportes, pero son los más relevantes porque todo este camino que hacemos durante la materia es para llegar a eso. ¿Y por qué es importante? Y yo les dije a mis alumnos, ¿sí? Y los que van a rendir, el examen regular, el único práctico que tienen es ajustes y hoja de trabajo. Y también que se le puede incluir que presentar un estado contable. Puede ser el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto o el estado de situación patrimonial. Y me interesa eso, porque el que sabe hacer ajuste, como dice su compañera, es porque todos los otros temas lo sabe. ¿Estamos? O sea, que no miren allá, miren acá, porque el acá va a ser lo que les va a asegurar el allá. ¿Sí?
toda decisión que tomen en sus vidas les va a repercutir para el futuro. Entonces, toda decisión que tomen hoy, ¿sí?, en las pequeñas cosas, es lo que les va a repercutir en el estudio de la materia. Simple. Y concéntrense. ¿Está? ¿Escribieron algunos o no? A ver, levante la mano el que escribió. Quiero saber eso nomás, no le voy a hacer leer. ¿Ah? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Estamos listos? ¿Bien? Listo. Ahora, 30 segundos, respiración profunda, cerrando los ojos. Y esos que no saben cerrar los ojos, hagan el esfuerzo de cerrar los ojos. No les voy a hacer nada, yo me quedo acá arriba. ¿Está claro? Y nadie les va a hacer nada. Las luces están prendidas y yo estoy controlando. Cierran los ojos, ¿sí? Respiran profundo, piensan en algo positivo y vamos a alargar la clase. Bueno, arrancamos. Como ya les comenté, vamos a hablar de bienes de uso. En este caso, he puesto el concepto nuevamente de una normativa. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los principios contables generalmente aceptados, qué dijimos? Que había los principios generales, que eran normas generales, que eran sobre las cuales íbamos a trabajar, que eran esos 13 principios y que tenían un postulado básico. Pero además, había normas particulares, ¿sí?, que se iban a ir dictando para el ejercicio, en definitiva, de la profesión contable, digamos. Bien, esta resolución, en definitiva, técnica, lo que tiene es una norma, más que particular, es general, pero ¿por qué? Porque esta normativa ya prevé aplicación de ¿qué? De todas las críticas. Vieron que había un puntito que decía críticas y replanteo. Y yo les hablé de qué. Y bueno, tengamos en cuenta que cuando hablamos de moneda de cuenta empezamos a hablar, sí, perfecto, pero empezamos a hablar no de la heterogénea, sino de la homogénea. Después empezamos a considerar que había variación de precios específicos. Es decir, todo eso fue evolucionando. Hoy, en nuestro país, lo que tenemos es una normativa unificada en donde prevé varias cosas. No solamente la presentación, sino que nos dice de qué bien estamos hablando, cuándo lo reconocemos, qué pasa con esto, qué pasa con lo otro, cómo lo evaluamos, qué valor le damos. ¿Está? De esto, como nosotros estamos en los inicios de la contabilidad del punto de vista de cómo medimos, de cómo le damos valor, tenemos o utilizamos aquellos principios originales, valuación al costo y el devengado realizado, que en estas resoluciones dice reconocimiento, es lo mismo, ¿está? Pero en definitiva, ¿sí?, nosotros estamos en ese punto de partida. Si ustedes pasan a SIC 2, van a ver otra cosa y van a empezar a hablar de lo que se llaman modelos contables. Entonces, empezamos a incorporar cosas que nosotros acá no tenemos. Nosotros acá el que tenemos es el modelo contable histórico. ¿Sí? El histórico. Pero tenemos que saber esto porque acá, en definitiva, empezamos a hablar de esas cosas esenciales que no podemos desconocer. ¿Sí? De todo lo que vinimos hablando en la unidad 1, 2 y 3. ¿Sí? La 4, obviamente empezamos a hablar de qué, de eso, incorporación de bienes y servicios. Y empezamos a decir, bueno, che, pero ¿cómo lo incorporamos esto? Y algo esencial es que nosotros decimos que le incorporamos su valor de costo. Ah, sí, pero ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Ah, no. Es el sacrificio económico que realizamos para, ¿sí?, adquirir un bien o un servicio. Está perfecto, sacrificio económico. ¿Y qué es lo que es eso? ¿Otra vez me vení con cosas raras? Ah, bueno, entonces le fuimos dando forma. ¿Qué dijimos? Bueno, el sacrificio económico, ¿cómo está representado? ¿Por qué? Por el precio de contado, menos descuentos y bonificaciones y menos todo lo que sean los componentes financieros explícitos e implícitos, ¿sí? Y también los impuestos recuperables, ¿está? Y no era el precio contado, en realidad era el precio facturado. Entonces,
che, pero ¿no había algo más simple? Sí. ¿Lo más simple cuál era? ¿Sí? Lo más simple era decir, precio de contado más todos los gastos necesarios para que esté en condiciones de ¿qué? De acuerdo al destino del bien. Si hablamos de bienes de cambio, ¿para qué? Para que esté en condiciones de ser vendido. Si hablamos de bienes de uso, decimos que para que esté en condiciones de ser usado o utilizado. ¿Está claro? Bien. Entonces, ahora pasamos a esos bienes de uso. Ya hablamos de bienes de cambio, ahora bienes de uso. Y en general, el concepto lo que trae son características. ¿Qué podemos decir? De acuerdo a lo que dice esta resolución, dice que son aquellos bienes tangibles. Son activos tangibles. Fíjense, dos palabras usa, fundamentales, activos y tangibles. O sea, que si yo no lo toco, no puedo decir que es un bien de uso. ¿Está claro? ¿Bien? Y es activo, o sea que siempre voy a estar hablando de qué, de recursos, no puedo hablar de una fuente. Dice que están destinados a ser utilizados en la actividad ordinaria de la entidad. En la actividad ordinaria, o sea que si yo tengo un kiosco, tiene que estar destinado a la actividad del kiosco. El mostrador, la heladera, la registradora, el ventilador de techo, esos bienes. ¿Está? Bien. Y no a la venta habitual. ¿Esto por qué lo dice? Para poder diferenciarlo de qué bienes. De cambio. Muy bien. De cambio. Perfecto. ¿Pero qué nos dice? Que estos bienes, ¿sí? Fíjense, que pueden surgir de qué. También los puedo, ¿qué? Estar afectados a qué. Para la producción, suministro de bienes o servicios. ¿Por qué? Porque una cosa, yo puedo tener bienes de uso para un kiosco, pero también puedo tener bienes de uso ¿para qué? Para la panadería. ¿Está claro? En la panadería, ¿qué voy a tener? Voy a tener la amasadora, la sobadora. Hay otras máquinas que no están en una empresa comercial. Todos. Muebles e inmuebles. Ah, perfecto, sí, hasta el momento he dado bienes muebles, que se mueven, los puedo trasladar, pero también en local. Pongamos a pensar en la universidad, es decir, tenemos el edificio, es un bien de uso, los bancos también, ¿sí? El pizarrón también, ¿tá? El proyector también lo es, la compu, ¿sí? Y así, qué sé yo, el sistema de calefacción, aunque no ande. Bien, sí, porque tiene ese pequeño detalle, está de figurita. Bien, entonces, también habla o para funciones relacionadas con la administración de la entidad. Yo puedo tener detrás del kiosco la oficinita donde tengo mi compu, tengo el escritorio, tengo el archivero, también tiene una función de administración. En definitiva, son complemento, ¿sí?, de la actividad que desarrollo. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Bien, y lo otro, y que se espera utilizar más de un periodo. Ustedes, en definiciones que van a encontrar en un libro, seguramente va a decir que no se consumen con el primer uso. ¿Por qué? Si yo agarro el caramelo, me echo la boca, lo consumo en el primer uso. O sea, que no es un bien de uso. ¿Está claro? En definitiva, eso es bien claro que es un bien de cambio o es un bien que se consume con el primer uso. Es decir, que los bienes, estos en particular, son tangibles y por otro lado, no se consumen en el primer uso. O sea que yo los puedo usar repetitivamente y van a seguir estando. Es decir, imagínense cuántos pasaron por esta silla, cuántas personas se sentaron, ¿sí? Y siguen estando ahí y nos siguen brindando uso. ¿Cuántos pasaron por esta aula? ¿Cuántas veces hemos encendido el proyector? Es decir, la compu. Es decir, no es que se consumió con el primer uso. ¿Bien? Y acá habla, así como habíamos visto en el caso de bienes de cambio, que incluye y habla de los bienes en proceso de producción. ¿Por qué? Porque yo también me puedo fabricar mis propios bienes de uso. Podría ser que yo tenga un kiosco, pero además conozco de carpintería y soy quien se fabrica su propio mostrador. ¿Está claro? Lo mismo podría ocurrir con algo más elevado. Por ejemplo,
hice la construcción de mi local de venta. ¿Está claro? Y también habla de los bienes que están en tránsito o montaje. ¿Por qué? Porque hay bienes que en realidad no están sujetos a un proceso técnico que es la construcción, sino que a montaje. Por ejemplo, ¿se dan cuenta una planta de silo? ¿Sí? Donde almacenan cereales. Bueno, en definitiva, una planta de silo, cuando ponen, vieron que tiene unos caños hacia arriba, que van, bueno, eso, digamos, funcionan las norias, porque en realidad para mover el cereal son, digamos, tubos donde por dentro tiene como un gusano y con ese gusano arrastran, ¿sí?, el cereal. Entonces, todo ese esquema, no decimos que lo están construyendo, sino que son partes que ya fueron fabricadas en algún lado, que lo que se hace es montarlas. Por eso se usa el término montaje. ¿Está? Bien. Entonces, ahí tenemos un tipo de bienes. También acá habla de que los anticipos a proveedores por compra de estos bienes pusieron proveedores como un término genérico, no como cuenta, porque nosotros cuando hablamos de bienes de uso no vamos a utilizar proveedores, sino que vamos a hablar de acreedores para poder diferenciarlos de que los que me proveen bienes de cambio. ¿Sí? Bien. Las plantas productoras, es decir, ¿por qué? Porque acá incluye todo lo que tiene que ver con seres vivos. Entonces, una planta de limón, de naranja, alguien que tiene una finca que se dedica a eso, ¿qué es lo que tiene? Que esa planta, para esa persona, ¿qué es? Es un bien de uso. ¿Está claro? Es un bien de uso. Bien. Y los bienes hace una acotación genérica distinto a propiedades de inversión afectadas a locación o arrendamiento. Acá incluye lo que dice su compañero, los inmuebles, pero que no estén destinados a la renta, sino el inmueble que, el local donde tengo el kiosco, no el local de al lado que se lo alquilo a mi vecino. Ese no va acá. Ese es propiedad de inversión. O sea, es una propiedad que está destinada a otro tipo de actividad que no es la actividad principal, sino que es una actividad secundaria del ente. ¿Sí? Bueno, y después habla de los excluidos. De nuevo, ¿quién nombra? Las propiedades de inversión, ya me lo dijo. ¿Está? Los bienes, sí, acá habla de otros bienes. ¿Y cuáles son los bienes estos? Son aquellos bienes que yo lo desafecté de la actividad y los pongo disponible para realizar la venta. Ya no lo estoy usando. Si ustedes tienen en la panadería, en la planta panificadora, una amasadora y dice, che, esta no, la renovamos, tomá, y la ponemos allá en la esquina, ya no es un bien de uso. ¿Lo estoy usando? No, no lo estoy usando. Porque yo lo reemplacé, la otra lo puse allá en la esquina y no está funcionando. Entonces, no se considera parte del rubro bienes de uso. ¿Está? Eso es un poco lo que dice, ¿sí? Después habla de los activos biológicos distintos de las plantas productoras, es decir, todo aquello, ¿sí?, que sea un activo biológico que va a ir ¿dónde? En bienes de cambio. Esto si no, bien de uso. ¿Está? Y por último, dice los activos de naturaleza similar, pero expresamente incluidos en otra sección o apartado de esta resolución. ¿Por qué? Porque dice, che, si tengo una otra partecita donde los ubico, no forman parte de esto, nada más. Pero eso es un efecto normativo. Ustedes cuando lean el material que yo les dejo del libro, van a tener, ¿qué? El concepto de la doctrina. A mí lo que me interesa es eso. Después, estos conceptos son por normas especiales que tiene la profesión. Hoy ustedes están aprendiendo genéricamente contabilidad. Entonces van a usar el nombre del libro, que en general, digamos, es la primer parte que se ha definido acá. ¿Sí? Sí, Luz. Sí. Claro, a eso se refiere, una vid. Exacto. Pero se refiere a la planta. ¿Sí? Exactamente. Exacto, porque ese bien te genera un fruto, pero sigue, el año que viene te sigue dando fruto, el año que viene. En general, esto pasa lo mismo, es decir, a ver, si yo trabajo ganadería, tengo, digamos, bovinos, tengo una vaca y tengo un toro. Son, en definitiva, son reproductores. Esos, sí, tienen, digamos, el mismo concepto y serían bienes de uso, salvo que
tengo otro rubro, dice esto. Pero genéricamente es un bien de uso. Nosotros cuando hacemos contabilidad, ¿sí? Ese tipo de animales son bienes de uso. Después, desde el punto de vista tributario, lo van a ver distinto, lo que sea, pero para nosotros contablemente es ahí. Después tributario hace una diferencia, el que es BPR y el que no es, no importa, pero eso es los efectos de impuestos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son las características? Ya habíamos dicho algo. Son bienes tangibles, ¿sí? Se utilizan en la actividad principal, no en la secundaria, porque en la secundaria que dijimos, ahí si no es una inversión, ya no es bien de uso. ¿Bien? Ahora, usted me va a decir principal, ¿qué? ¿La primera? ¿La que me genera más ingresos? No. A ver, yo puedo, ¿sí? Por ejemplo, tener un concesionario de automóviles, pero vendo autos nuevos y autos usados. En realidad, cuando nosotros hablamos acá de la actividad principal, estoy hablando de las dos, de la venta de auto nuevo y de la venta de auto usado. Cuando hablo de secundaria, generalmente estoy hablando de la actividad esa de inversión. Es como decir, che, mira, todo lo que vos te dedicas, yo podría tener. Empresa de transporte, tengo una estación de servicio, o sea, vendo combustible y además tengo campo, ¿sí? Todo es esa actividad que estoy haciendo, son todas principales dentro de cada ente. Cuando hablamos acá genéricamente de la actividad secundaria, es la actividad de inversión, la que me genera una renta, el plazo fijo que puse, los títulos que compré y me generan otra renta, pero en realidad cuando hablamos de la principal es a lo que yo me dedico y me puedo dedicar a 2 o 3 cosas, a 4, a 5, a 10, la que quiera. ¿Está? ¿Por qué? Porque puedo ser una empresa muy grande y que tengo diferente, tengo integración vertical, horizontal, lo que ustedes tienen. ¿Ustedes saben lo que es integración vertical y horizontal? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Me puedo explicar? No. Eso es lo que dice su compañero, sería del punto de vista organizativo. Tengo un gerente general, tengo el de tal. Eso es una cosa. Integrado, los negocios integrados verticalmente o horizontalmente es distinto. Por ejemplo, vamos a integración vertical. YPF tiene integración vertical. ¿Por qué? Porque extrae el petróleo, lo refina y a su vez tiene estaciones para vender combustible. Entonces, hace diferentes procesos. En el campo, por ejemplo, ¿qué hago yo? Tengo vaca de cría, saco el ternerito, ¿sí? Hago la recría y luego hago el engorde. Es decir, hice todo, porque yo podría hacer cría y vender el ternero directamente. Podré cortarlo. En definitiva, yo sigo, el negocio continúa hasta obtener un producto, digamos, con mayor valor agregado. No es lo mismo vender petróleo que vender gasoil, nafta, ¿está claro? O sea que hice diferentes procesos. Entonces eso es una integración, ¿sí? Vamos a decir vertical, y luego hay otros horizontales. Horizontales cuando mayormente decir, che, yo tengo supermercado, pero a su vez lo complemento, suponete pongo dentro del supermercado farmacia. Dentro del mismo supermercado, la panadería. Entonces, estoy siempre que en la panadería, a ver, la sacamos la panadería, porque puede llevar la confusión. Pero siempre estoy que en el proceso de venta, siempre estoy vendiendo, nada más que fui integrándolo verticalmente, porque cuando va la persona dice, ay, me hacía falta el ibuprofeno, listo, ¿me entendés? Pero siempre estuve trabajando en el sector comercial. En cambio, YPF, ¿qué hace? Exploración, explotación, extracción, refinación y luego el combustible lo comercializa. ¿Está? Entonces, digamos, lo que hizo es, partiendo de un producto original de la explotación, digamos, y exploración, digamos, de algo, una actividad, digamos, extractiva, luego lo transformó en ¿qué? En un proceso industrial, que fue la refinación, y luego se metió en el comercio del producto. ¿Está? Bien. Bueno, no están destinados a la venta habitual, ya lo dijimos. Poseen una vida útil prolongada, o sea que no se consumen o desaparecen con el primer uso. Pueden estar en construcción, tránsito, montaje, que es lo mismo en definitiva cuando hablamos en bienes de cambio que decimos mercadería en tránsito. Nada más que acá es más complejo porque en realidad puede ocurrir esto también, que yo mismo lo esté produciendo o lo tenga en construcción. Por ejemplo, fíjense en ahí, esa va a ser nuestra facultad, ¿sabía? Bien.
¿Cómo está eso? ¿En qué estado? En construcción. ¿Qué le está diciendo? Que eso es un bien de uso. ¿Está? O sea que la universidad lo debería tener registrado en su contabilidad como, ¿sí?, un edificio en construcción. ¿Estamos? Bien. Y luego se incluyen los anticipos a proveedores, que ya lo dijimos, al igual que bienes de cambio. Entonces, no se van a olvidar. Bien, entonces acá tenemos una serie de componentes. Esto que ustedes preguntaban un poco, decir, che, puedo tener inmuebles, ¿y cómo podemos hablar? Podemos hablar genéricamente de terrenos y edificios. Y hay una particularidad, el terreno es no depreciable. Para alguien, ¿sí?, que hoy, ¿sí?, me hizo una pregunta, acá va un poco la respuesta. Edificios son depreciables. ¿Por qué? Porque van sufriendo deterioro. En terreno, la tierra, en principio, no la tiene. Rodados. Rodados, cuando decimos rodado, el auto, la camioneta, ¿está claro? ¿Sí? Cuando hablamos de herramientas, piensen en un taller, piensen lo que tiene su papá, su mamá, es decir, el taladro, la herramienta de mano, lo que tenemos en el hogar, a veces la moladora, es decir, esas pequeñas cosas que hacen un conjunto, que genéricamente dice herramientas, es colectivo, yo después puedo tener un detalle. Tengo que moldes y matrices. Moldes y matrices generalmente se usan en la industria. ¿Por qué? Para hacer determinado formato de tal cosa, tengo una máquina que tiene matrices, o sea, ya tiene el modelito, golpazo y se definió. Es decir, y sacamos el producto que queremos de igual manera en serie. Muebles y útiles. ¿Acá qué vienen? Muebles y útiles. Muebles. Muebles. ¿Tá? Muebles y útiles. El armario, el escritorio, el mostrador. ¿Estamos? Instalaciones, cuando hablamos de instalaciones, ustedes cuando van a un súper, ¿dónde está la mercadería? En una góndola, ¿sí? Generalmente, eso saben estar amurado, o lo que sea, le podemos llamar instalaciones. Lo mismo, a ver, cuando van a un campo, ¿ustedes cómo saben el límite donde empieza uno y termina el otro? Por el alambrado. El alambrado, en definitiva, es una instalación, más allá que yo después diga, o le pueda poner otro nombre, pero en definitiva son instalaciones. ¿Qué tengo? Un molino, ¿sí? Molino de viento. Forman parte de ese elemento de computación, maquinaria, la que ustedes se puedan imaginar, maquinarias. No sé, ¿hay alguna ahí enfrente? ¿Un tractor? ¿Hay un carro? ¿Está? ¿Está? Eso de un punto de vista. De acuerdo a que a la industria en la cual yo esté, voy a tener diferentes máquinas, pero son máquinas al fin. Silos, esto hablamos del campo, y acá está lo que yo recién les mencionaba a raíz de la pregunta de su compañera, reproductores, ¿sí? Son seres vivos. Y en lo que ustedes quieran, puede ser que yo me dedique a qué, a la crianza de perros, por ejemplo, de pedre. Entonces, ¿ustedes qué van a tener? Van a tener, digamos, dentro de su raza, van a tener cada uno, digamos, el macho y la hembra, el reproductor. ¿Está claro? Y puede ser en cualquier. Entonces, esos son genéricamente los componentes. Bien, ¿qué puedo hacer? Clasificarlos. Y una clasificación que puedo hacer es decir, aquellos que no están sujetos ni a depreciación ni a agotamiento, por ejemplo, los terrenos, ¿sí? Terreno de la universidad, mire, no están sujetos, en definitiva, a un agotamiento. El terreno sigue estando y sigue conservando su valor. Aquellos que están sujetos a depreciación, como por ejemplo los edificios, y aquellos que están sujetos a agotamiento, como qué, como los yacimientos petrolíferos, las canteras, las minas. Acá cerca, digamos, tenemos, por ejemplo, canteras, en definitiva, en la Calera, creo que se llama el lugar, hay canteras. Y fíjense en ustedes, y sean observadores, cómo lugares, o acá más cerca, ¿vieron dónde está pasando Berrotarán cuando van a, que pueden hacer el desvío para embalse? Yo que tengo más años que ustedes, recuerdo que ahí había una hermosa sierra. ¿Y hoy qué hay? Nada. ¿Por qué? Se agotó. Queda algo todavía, pero ustedes van a ver que lo que queda ya es de piedra molida. Pero ahí había unos señores cerritos. Hoy, o señores sierras, como ustedes quieran, hoy no hay nada. ¿Qué es lo que pasó? Entraron en agotamiento. Se acabó. No hay más nada.
Si ustedes van por ese camino que yo les digo, ahí en justamente Barro Tarán, donde está no sé si la calera o la escalera, me confunde porque hay otra de cerca de Cor. Bien, entonces esta es Las Caleras. Ahí, sí, extraen, digamos, piedra para hacer cal. Ustedes van a ver que son blancas en la sierra. Y también está ocurriendo lo mismo, van desapareciendo. O sea, van a sufrir agotamiento. Son canteras, no son minas, son canteras. Pero lo mismo pasaría con la actividad. En definitiva, es minería. La actividad genéricamente es minería. Bien. Entonces, valor de costo. ¿Cuál es el valor de costo de un bien de uso? Lo mismo que en bienes de cambio, en definitiva. El precio contado del bien más los gastos necesarios para que el bien esté en condiciones de usarse. Ejemplo, flete, instalación, gasto de escrituración, etc. ¿Por qué? Porque hay otros gastos completamente distintos para cuando se trata de bienes de cambio. Pero en definitiva ocurre lo mismo. Es decir, ¿por qué? Porque hay bienes que no se mueven. ¿Sí? Y tienen seguro gasto de escrituración. Ustedes van a comprar un local comercial, un departamento, una casa. ¿Qué quieren? El título, que esté en orden. ¿Cuál es el título? La escritura. ¿Sí? Usted es el propietario, perfecto, yo se lo compro. Me lo vende, tome esto, listo, vamos a hacer la escritura porque eso jurídicamente me genera o me da la transferencia de la propiedad. Entonces, cuando hablamos de inmueble, comienza a jugar eso también. No es la factura, el documento, sino que acá va a ser una escritura. ¿Está claro? Ahí hay una variante. Gasto de instalación. Hay máquinas, ¿sí?, que necesitan instalación, porque las tenemos que amurar, porque tenemos que conectar caño, porque tenemos que conectar, qué sé yo, otra central, porque le tenemos que poner un generador al lado, porque, es decir, todo necesita un proceso. Todo eso es necesario, porque si no, no lo puedo hacer funcionar. De ahí es justamente los gastos que se van a incorporar al valor del bien. Bien, ahora cuando yo hablo de bienes producidos, al igual que bienes de cambio, porque yo lo puedo producir, ¿sí? Esto que decíamos recién, me voy a hacer mi propio armario, me voy a hacer mi propio mostrador, yo, kiosquero. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a tener que comprar? Madera, perfecto, ¿qué más? Unos tornillos, clavos, cola, ¿está? Diferentes materiales, y además, si lo hago yo, ¿qué pongo? La mano de obra, ¿está claro? Y hay acá costos indirectos de producción que generalmente, por ejemplo, es significativo el valor, supongamos, de los clavos y la cola que uso para poder hacer el mostrador. No. Entonces muchas veces, supongamos que yo lo fabricara en serie, en una fábrica, generalmente a eso que no puedo decir cuánto, ¿por qué? Porque en alguno puedo poner 20 clavos, en el otro puse 18, en el otro puse 19, puede ocurrir eso, salvo que sea hecho todo automatizado, seguramente que va a poner, pero por la insignificancia muchas veces del costo y que no está vinculado directamente con el producto final, digamos, en cierta manera, muchas veces esos tipos de insumos pueden también estar incluidos acá. Si fuese preciso y lo puedo hacer, si estoy, por ejemplo, en la fábrica de autos Xiaomi, ¿la han visto esa? ¿La han visto? En China. La mega fábrica que tiene Xiaomi para fabricar los autos eléctricos. ¿Sí? Bueno, fábrica es mucho mejor que la fábrica de Tesla. O sea, ustedes no ven una persona, es toda automatizada, no sé cuántos autos fabrica por día, pero es increíble. Imagínense, con el nivel de tecnología que tienen, por supuesto que van a saber si fabricaran muebles, cuántos tornillitos irían, entonces serían todos, ¿qué? Materia prima bien identificada y lo pondría como costo. Lo indirecto seguramente quedaría mucho más reducido a determinadas cosas. Pero ¿cuáles son los indirectos? Y vamos a una fábrica y no precisamente a que yo me hago el mostrador. Los indirectos, ¿cuáles son? El alquiler de la misma planta fabril, el sueldo del supervisor, de aquel que está dentro de la planta, pero está indirectamente
al producto. Ahora, el que está sobre la máquina cortando la madera para hacer el producto, ese sueldo sí está acá. Exactamente, en los costos que podemos decir directos. De ahí lo que dice su compañera, que yo no lo dije en bienes de cambio, a los costos los puedo clasificar. Y una forma de clasificarlo es decir, costos directos y costos indirectos. Y lo puedo referenciar. Entonces, los costos indirectos son estos y los directos son estos. ¿Está? Esa es una clasificación. Hay otra clasificación, que la otra clasificación podemos decir, costos que son fijos, por ejemplo, el alquiler de la planta industrial. Yo fabrico o no fabrico unidades. Todos los meses tengo que pagar. Eso es costo fijo. Absorber el gasto. ¿Cómo? Absorber el gasto, dije. Exacto. ¿Está? Y va a formar parte, en definitiva, del costo del producto. ¿Qué pasa? Que los costos fijos, a mí, si yo no hago producción, obviamente, voy a tener problemas. A partir de ahí, sí, ¿qué es lo que ocurre? Tengo otros que no son fijos. Por ejemplo, la materia prima es fija. Si yo no produzco, ¿se consume madera? No. Entonces, ese es un costo variable. Y hay otros, esos son los dos extremos, y hay otros que muchas veces son semifijos. ¿Está? ¿Por qué? Porque puede ocurrir que para determinado nivel de producción, ¿sí? Por ejemplo, uno que es semifijo, agarren la factura de EPEC, todos viven en la ciudad, o la factura de la cooperativa, y ustedes van a ver que tienen una parte fija y otra parte que es como variable. Esos serían semifijos, porque en realidad hay una parte que está anclada, que yo consumo o no consumo, la tengo que pagar igual. A partir del consumo, después es variable. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces los costos se hacen de esa manera. Y hay métodos para hacer, digamos, la determinación del costo. Todos, no sé, los licenciados en economía no, pero en licenciados en administración y los contadores tienen materias que se llaman costo para la gestión. Entonces ahí van a ver las diferentes formas de costear. La forma de costeo, ¿cuál debiera ser? El costeo integral. Yo tengo que tener en cuenta todos, porque algunos pueden hacer el costo únicamente tomando los costos directos, no incluyendo los indirectos. Pero la forma realmente de usar un mecanismo de costo es usar todo, hacer el costo por absorción. ¿Eso qué me va a hacer? Determinar que, en definitiva, cuál es el valor de incorporación de ese bien. Porque si yo mismo lo produje, tengo que saber a qué valor lo voy a incorporar. Porque si yo me estoy produciendo mis mismos bienes de uso, tengo que saber qué valor lo voy a tener. En esa cuenta, ¿de qué? De bienes de uso, que puede ser muebles y útiles. Y ahí adentro voy a tener un escritorio y qué valor le doy. Con esas cosas, sabiendo cuánto costó la materia prima, cuánto... Esto es como simple. A ver, vamos a usted. Y lo llevo a otro ejemplo. Che, vamos a hacer una fiesta. Voy a celebrar mi cumpleaños. Voy a invitar a tanta gente. Lo voy a pagar yo. ¿Y qué hacen ustedes? Che, ¿qué hacen? ¿Qué insumos necesito o no? ¿Cuál va primero? La bebida. No me digan que no. Bien, entonces, che, ¿cuánto hace falta? ¿Qué sé yo? 5 botellas de esto, 6 de esto, ¿sí? Che, ¿cuánto vale? ¿O no? En definitiva, todo eso ustedes que están haciendo, todos los pequeños detalles, que para eso son buenos ustedes, pero después cuando venimos acá se les complica, es lo mismo. Están determinando, en definitiva, los costos directos e indirectos, ¿de qué? Para determinar el valor de algo. Y acá lo que queremos hacer es determinar el valor de incorporación de qué? De un producto. Listo. Bien. Pasando al otro tema. En bienes de cambio hablamos de aquellos momentos de la transferencia de la propiedad y que podría ser en diferentes lugares. Y dijimos que podía ser en el local del vendedor o en el local del comprador. Si era en el local del comprador, ya está, listo, completo, ya tengo el bien acá, está en condiciones de ser vendido. Pero si es en el local del comprador, dijimos, bueno, che, pero voy a tener que pagar el flete, voy a tener que asegurarlo para que no le pase nada en el camino. ¿Qué dijimos? Que todo eso formaba parte del valor ¿de qué? De incorporación. Muy bien. Acá ocurre lo mismo.
es exactamente igual. Y acá hay una cláusula que puede estar para los bienes de cambio, es cuando yo traigo bienes del exterior. Y hay cláusulas que se llaman SIF, cláusulas que se llaman FOBs, y hay infinidad. Hay un nomenclador que se llama Ecoterms, donde define todo esto. Pero más allá de eso, acá hay dos posturas. FOB, ¿qué te dice? En definitiva, es libre a bordo. ¿Qué te dice? Supónganse que yo compré una máquina en Portugal y vamos a la historia. No existe, creo. Te lo llevan al puerto de Palo y te dicen, acá está señor, hágase cargo usted. En definitiva, eso significa FOB, que a partir del momento que el vendedor me lo puso en el puerto de origen, ¿sí? Me transfirió la propiedad. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Bienes de uso en tránsito. Porque me avisan, me mandan un telegrama, ¿se que nuevo? ¿Sí? Me notifican y me dice, bueno, listo, mándeme la carta de crédito porque ahí no pago, no entrego un pagaré. Se usa la carta de crédito, que ustedes lo van a ver que lo tienen ahí. La carta de crédito es como un pagaré también, nada más que yo tengo que ir a un banco en la Argentina, que alguien que en realidad es mi fiador y le emite una carta de crédito a quien yo le compre porque le va a pagar. ¿Está? Es un mecanismo nada más de pago, en definitiva un pagaré. ¿Sí? Tiene la misma función y está alquilado en la misma norma. Ahí ustedes, yo en el documento que tiene documentos comerciales le pusimos ahí unos links y ahí en los links cuando van pagaré y lo abren, ¿sí? El caso de pagaré está en una normativa que hay otros documentos, pero vayan más al final y está regulado y les dice el pagaré, de qué manera se puede emitir, todo. Tratamos de ponerle norma para el cheque también. Le pusimos la ley de cheque. O sea, usted la lee en la ley de cheque y dice, este cheque, mira vos, ¿está claro? O sea, ahí les va a permitir conocer cómo pueden emitir un cheque. Entonces, eso estaría representando esta situación. Cuando es cláusula FOB, significa que me lo pusieron a bordo en el puerto de origen, o sea, el puerto de dónde? Del país donde se encuentra el vendedor, perdón, y a partir de ahí, todo corre a mi riesgo. Si el barco se hunde, como se hundió no sé si era Mars, no sé qué era, ¿vieron un barco? No, perdón, con el tsunami allá cerca de Rusia, en Rusia, claro, hubo tsunami y uno de esos barcos creo que quedó a la deriva. Y empezaron a aparecer contenedores acá en Perú, no sé por dónde aparecieron. Si ocurre eso, yo perdí mi mercadería. ¿Y quién la perdió? ¿El vendedor o el comprador? El comprador. ¿Por qué? Porque la propiedad me la transfirió en el puerto de origen. ¿Está claro? De ahí es la importancia esa de saber. Porque si hubiera sido otra cláusula en donde me lo daban puesto en el puerto de Buenos Aires, pero sí se hundía en el Atlántico el carguero, ¿sí? ¿Quién perdía? ¿El vendedor o el comprador? El vendedor. Porque, señor, usted me lo tiene que dar el bien puesto en Puerto Buenos Aires. ¿Está? De ahí viene la importancia de la transferencia de la propiedad. Porque la transferencia de la propiedad indica, a partir de ahí, de quién es la responsabilidad. ¿Sí? Podría también provocar un daño. ¿Y a quién le reclamarían? Al dueño. Esto es como cuando yo voy en automóvil choco. ¿A quién le reclaman? ¿Al vecino o a mí? Y a mí, si yo fui el que choqué, no el vecino. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque soy el titular de ese bien. ¿Está claro? Acá funciona lo mismo. Y siempre tener en cuenta que el principio contable es el mismo, de vengado. La transferencia de la propiedad cuando se produce con la tradición de la cosa del punto de vista jurídico. ¿Está claro? También podemos hablar del punto de vista administrativo y contable, es decir, nosotros sabemos que la transferencia de la propiedad, de acuerdo al negocio, cómo lo hice, cómo va a ser, y lo voy a registrar en función del documento que tenga. Para mí, administrativamente y contablemente, cuando yo tengo la factura, se supone que hice la transferencia de propiedad, pero en definitiva va por otro lado. Lo más importante que se ha tomado desde el punto de vista de lo devengado, siempre es más lo jurídico, tradición de la cosa, la entrega, que se produzca el hecho sustancial. Eso es hecho sustancial. Cuando hablamos que había otro que no estaban vinculados de esa manera, ¿sí? Hablamos del tiempo. Y el hecho sustancial, ¿cuál va a ser? El transcurso del tiempo. ¿Tá? Que no es el caso. Estamos hablando de bienes. ¿Bien? ¿Dudas?
¿O no dudas? ¿Sí o no? ¿Todo bien? Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué puede ocurrir con estos bienes? ¿Sí? Estos bienes también pueden tener otros conceptos involucrados que son mejora, mantenimiento y reparación. ¿Sí? Pero es muy importante diferenciar. La mejora se va para un lado y la reparación y mantenimiento se va para el otro. ¿Por qué? Porque en definitiva, la mejora, ¿sí? Y como acá lo hemos detallado, son erogaciones que aumentan ¿qué? La capacidad de servicio de un bien, ¿sí? De uso, que se manifiesta de alguna de estas formas, dice. Fíjense, ¿qué aumenta la capacidad operativa del bien? De alguna forma, que está representado por qué. Puede ser por el aumento del valor del bien, ¿sí? Puede ser por el aumento de la vida útil o puede ser por el aumento de la productividad. Por ejemplo, y a ustedes seguramente en casa. Ustedes tenían su compu y está media lenta, el disco siempre me tiene alguna macana, entonces agarro y le pongo un disco sólido. ¿Qué sería para ustedes eso? ¿Una mejora, mantenimiento o reparación? Una mejora. ¿Por qué? Porque en definitiva, para ustedes, hubo una mejora en qué? Un aumento en la capacidad de servicio, ¿o no? La máquina está más rápida, me guarda mejor los datos. ¿Está claro? Bien. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Che, salió el Windows, no sé, 50. Quiero actualizarlo. Vamos y lo actualizamos. ¿Está? Respecto de eso, ¿qué les parece? Bueno, es medio raro el ejemplo. No, no vamos a ir por ahí porque... ¿Eh? Sí, esa sería una parte. La otra parte sería que ya no... No, dejémosla. No vamos por ahí. Por ejemplo, bien ahí. ¿Está? Entonces, ¿qué hacemos? En realidad le hago hacer... No, vamos a hablar algo más fácil todavía. Che, no, mira, tiene un problema, hay que limpiarla. Fíjate que el cooler tiene mucha pelusa, tiene tierra, te voy a hacer un chequeo y te limpio. ¿Qué hicimos en definitiva ahí? ¿Sí? Ni siquiera una reparación. ¿Qué hicimos? Mantenimiento. Perfecto. Bien. Entonces, hay cosas sustanciales. Cuando yo hago mantenimiento, ¿aumenta la capacidad de servicio del bien? No. No. Exactamente, muy bien lo que dice su compañera. Es para que se mantenga funcionando, en definitiva, que siga cumpliendo el objeto para el cual yo lo tengo. Es decir, el uso que yo le doy, que lo siga cumpliendo. Entonces, fíjense en lo que dice. Primero que son costos consumidos. ¿La mejora era costo consumido? Ahí está la diferencia sustancial. La mejora es un costo a consumir. El mantenimiento y la reparación es un costo consumido. Por lo tanto, ¿se acuerdan cuando yo hice el circulito acá? Lo dividimos en dos. Acá habíamos dicho a consumir y acá habíamos dicho consumido. A esto lo equiparamos a ¿qué? A gastos y a esto lo equiparamos a activos. O sea, que la mejora lo que va a hacer es incrementarme, ¿sí?, el valor del bien. O sea que yo, la mejora, ¿cómo la voy a registrar? Incrementando el valor del bien, de ese activo. Y cuando hable de gasto de mantenimiento o reparación, cualquiera de los dos, ¿sí?, lo voy a imputar como un gasto. ¿Cuál es la diferencia entre reparación y mantenimiento? Mantenimiento es para que siga funcionando. Reparación es para restablecer el funcionamiento. ¿Sí? ¿Cuál sería el caso? Vamos a la típica de la calle. Se me fundió el motor del auto. Tengo un compañero acá que le pasó eso. ¿Y qué terminó haciendo? Dice, me sale más caro repararlo que ponerle motor nuevo. Pero no es ese el caso. Lo vamos a reparar. Nosotros somos porfiados. Entonces,
yo si lo reparo, en realidad, ¿qué pasó? Si estaba roto, o vamos al otro, soy remisero. Choqué. ¿Sí? Me quedó una rueda mirando para allá y la otra para allá. Tren delantero. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Volverla al lugar? Sí. Sí. Por eso decimos que es una consumir. Y ya vamos a ver por qué consumir. Y todo lo que es a consumir dijimos que era una inversión. Y cuando hacemos la igualdad, inversión igual a financiación, decíamos que inversión eran recursos. Recursos son igual a activos. Es un gasto. Exacto, un egreso. ¿Sí? Bien. Entonces, la diferencia está. Mantenimiento es para que siga funcionando. Está funcionando y siga funcionando. Reparación es, no me funciona, ¿qué pasó? ¿Qué hago? Le restablezco el funcionamiento. Lo acomodo y salimos de nuevo. ¿Está claro? Esa es la diferencia del punto de vista terminológico. Del punto de vista, ¿sí?, de la imputación del gasto, ambos son gastos. Podemos diferenciar la cuenta, pero en realidad ambos son un egreso. ¿Está claro eso? Bien. Los bienes, como ya habíamos dicho, teníamos una clasificación y habíamos dicho que había bienes que no estaban sujetos a depreciación, pero hay otros que sí. Y desde el punto de vista contable, ¿qué es la depreciación? Es la expresión contable que refleja la disminución del valor de los bienes de uso por alguna causa, ya sea física, económica o eventual. En definitiva, es una técnica que nosotros usamos para reflejar que el bien va perdiendo valor. Lo podríamos hacer de manera directa o de manera indirecta. De manera directa, ¿cuál sería? Que pasado un tiempo que haga que la cuenta, por ejemplo, maquinaria, donde está el bien, la acredite. Decir, che, esta maquinaria está por 1.000 pesos, pero ya perdió 200. ¿Qué hacemos? Bueno, la vamos a disminuir. Y esa disminución, en definitiva, como contrapartida, va a tener una cuenta de egreso, que se va a llamar como depreciación del ejercicio. Si lo hago de manera directa, sería depreciación del ejercicio debitada a maquinaria acreditada. Eso sería hacerlo de forma directa. Pero nosotros no lo hacemos de manera directa. ¿De qué manera lo hacemos? De manera indirecta. Y usamos una cuenta regularizadora de activo, que se llama depreciación acumulada. Entonces, ¿qué hacemos? Como asiento, depreciación del ejercicio, una cuenta EDE, como alguien me decían, EPA, ¿cómo era? ¿Qué me decían hoy? EPA, elemental patrimonial de activo. Esta sería EDE, elemental diferencial de egreso, depreciación del ejercicio. A, cuando yo digo A, acuerden que es para acreditar, la cuenta que usamos es depreciación acumulada. La tengo que clasificar. Es una cuenta elemental, patrimonial, regularizadora de activo. ¿Por qué? Porque ajusta el valor de qué cuenta. Maquinaria. Entonces, exacto. Cuando yo la tenga que exponer, ¿qué voy a poner? Maquinaria debajo de depreciación acumulada y me va a quedar el valor neto. Ese valor por diferencia se llama valor, ¿cómo? Si yo agarro el valor de origen menos la depreciación acumulada, ya lo vamos a ver. ¿Cómo se llama? Porque ustedes como lo han cursado. Residual. Muy bien, se llama valor residual. Valor residual. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿por qué motivos dijimos que íbamos a depreciar? Bueno, por factores físicos, desgaste por el uso normal. ¿Esto con qué pasa? Con el camión, con el colectivo, el ómnibus, con el auto, la camioneta, con el tractor. ¿Tá? ¿Por qué? Porque lo uso y se desgasta. ¿Tá? Bien, agotamiento.
Cuando hablamos de agotamiento, ¿de qué hablamos? Lo que yo ya les mencioné, la cantera, el pozo petrolero, se acaba. Es agotamiento, se acaba. Deterioro o envejecimiento, producido por un daño sobre el endeuso por falta de protecciones necesarias. Cuando hablamos de deterioro o envejecimiento, deterioro que puede ocurrir, choque, perdió valor, no lo puedo reparar, o me queda un valor de recupero, pero no vale la pena, ¿sí? Hay un deterioro o envejecimiento. Hay factores económicos, y esto tiene que ver, obviamente, con una realidad, ¿sí? Que hace a realidades contractuales, a realidades de mercado. ¿Qué puede ocurrir? Derechos que expiran, concesiones. ¿Conocen alguna concesión? ¿O han escuchado? El kiosco de la escuela, en un club, ¿o no? Vieron que ustedes en la escuela tenían un kiosquito, ¿y qué hacían en realidad? La escuela lo que le otorgaba es, che, por 3 años podés tener la actividad, vemos qué pasa contigo. ¿Te lo puedo renovar o no? Te dan una concesión porque te dan el espacio, te dan todo y obviamente tenés un negocio cautivo. Y sos el único, no te ponen en otro lado. Ponen. ¿Ustedes en qué lo tienen? Puede ser fotocopiadora, cuando vamos a Córdoba acá que tenemos el peaje, ¿está claro? Son concesiones, te lo doy por un tiempo. ¿Dijiste algo? Por ejemplo, puede ocurrir que a mí me den una concesión en la playa, por ejemplo, para poner las carpas, la sombrilla, y me dan un negocio, pero me dicen, mira, por este tiempo, ¿tá? Y yo ejerzo mi actividad. Entonces yo sé, me lo dieron por 3 años. ¿Cuánto tuve que pagar por esos 3 años? Tanto. Entonces hay un tiempo por el cual yo puedo ir disminuyendo ese valor. Obsolescencia técnica. Bueno, típico, equipo de computación, el celular. ¿Cada cuánto cambia el celular? No sé, lo que ustedes quieran, se les ocurra, a ver. Bueno, alguien lo cambia cada 2 años, cada 3, cada 50, como yo, más o menos. ¿Está? Todo depende, pero en definitiva, ustedes saben que tecnológicamente hay renovaciones y saben que un teléfono celular, más de 2 o 3 años, pierde las prestaciones. Y si no, ya hay cosas que no puedo hacer. ¿Bien? Y no es eso cada 50 años, chicos. Lo he tenido que cambiar obligatoriamente. Bien. Y luego, por último, la obsolescencia económica. El ejemplo es la moda. ¿Sí? La moda a veces destruye el negocio. Ustedes, cosas que no conocieron prácticamente, lo que le pasó a Kodak. Kodak tenía la famosa máquina fotográfica a rollo, como no quisieron cambiar, vino la digital, más o menos sobrevivió, pero después, claro, apareció el celular, esto y lo otro, y la destruyó. ¿Pero por qué fue? Justamente porque no hubo una capacidad de adaptación a la realidad. Ellos quisieron seguir teniendo la máquina mamotreto, que era aparte, que no tenía otra funcionalidad, para sacar fotos. Y la empresa, ¿qué pasó? No solo que tuvieron obsolescencia económica del producto que vendían, sino que también, obviamente, todo su equipamiento para elaborar ese producto que vendían terminó siendo obsoleto. Todo se cayó, porque la máquina que ellos tenían no servía para más nada, porque en realidad la tecnología iba por otro lado. Y factores eventuales, por ejemplo, política tributaria de depreciación acelerada. Muchas veces en la ley de impuesto a las ganancias me dan un beneficio y me dicen, perfecto, vos podés comprar una máquina, en vez de depreciarla en 5 años, la podés depreciar en 3. ¿Por qué? Porque acá viene lo otro. ¿Cómo o a través de qué cuenta se transforma en un costo consumido un bien de uso? Precisamente, todos los años cuando la deprecio. Cuando yo hago el asiento depreciación del ejercicio a depreciación acumulada, hay parte de ese bien de uso que se consumió. ¿Por qué? Porque la cuenta de depreciación del ejercicio, ¿qué cuenta es? ¿Está de este lado o está acá? ¿Eh? Depreciación del ejercicio. ¿Qué les dije que era? ¿Un EPA o un EDE? ¿Y EDE qué es?
de elemental diferencial de egreso. De egreso. Resultado Entonces, negativo. si es un egreso, es un costo consumido. O sea, que cuando yo registro la depreciación, en realidad parte de ese bien de uso se está transformando en un costo consumido. ¿Por qué? Porque recién también hablamos que la diferencia maquinaria menos depreciación acumulada de la maquinaria me daba un valor residual. Y ya no es el mismo valor, sino que es un valor más pequeño. Porque esta cuenta lo que hace es ajustar el valor. Por lo tanto, los bienes de uso se consumen a través de ¿qué? De las depreciaciones. De las depreciaciones. No se olviden de eso, no hace cosas que yo en el examen le pregunté eso. Y es importante saber eso. No es que el bien de uso siempre va a ser un activo pleno, sino que se va a ir consumiendo a través de las depreciaciones. ¿Por qué? Porque el auto 0 kilómetro que hoy es 2025, en el 2030, ¿qué va a ser? ¿Un qué? Exacto, va a ser un bien depreciado. ¿Qué significa? Que está consumido. Usted cuando va al taller dice, mira, acabo el tren delantero, estas cosas y están fatigados. Vas a tener que cambiarlo. Todo el conjunto de una maquinaria sufre, en definitiva, fatiga. Los materiales se fatigan, no son materiales nuevos. Ahora yo les pregunto lo mismo para ustedes. Hace 10 años, cuando estaba en el colegio primario, supongo, alguno, otro no. Si se miraban físicamente, ¿cómo se sentían? Eso queda para nosotros. Los chicos todavía no. Si ustedes lo llevan y lo trasladan, voy a usar un término así corriente, ¿se sentían nuevitos? ¿Les dolía algo alguna vez? No, se pegaban un No golpe. teníamos ¿Cómo? los problemas, ni los dolores de rodilla, ni los lumbares, ni los... Claro, bueno. Eso lo tenemos nosotros, las chicas acá todavía no lo tienen. Acá, no. Somos nosotros. Es mal ejemplo, mal ejemplo. ¿Ah? En definitiva, es eso. Esos bienes van sufriendo ese deterioro y ese deterioro se refleja a través de las depreciaciones. Pero eso contablemente significa que pasó a estar consumida esa parte. Ese deterioro, que es una expresión contable a través de la depreciación, está reflejando que se ha ido consumiendo ese bien. ¿Y ese bien dónde se consumió? Porque si es la máquina que yo tengo para fabricar el escritorio o los escritorios que fabrico, ¿qué ocurre? Se va yendo ese costo. ¿Dónde se fue? ¿Se acuerdan que hablamos que el costo de un bien producido está conformado por ¿cuál? Materiales o materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. En los gastos de indirecto de fabricación ¿qué computamos? La depreciación de los bienes que usamos para fabricar ese escritorio. ¿Saben dónde se fue o dónde se consumió? ¿Dónde está reflejado? En el costo de cada escritorio. Ahí se fue. Parte de la máquina se fue ahí. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque esa depreciación yo se la cargo ¿a qué? Al costo del producto que voy a vender. ¿Sí? Importante. Sigamos. Bien, acá tienen un cuadro en donde dice tratamiento de los bienes, están los no sujetos de depreciación, los sujetos de depreciación especial. Cuando dice especial, bueno, esto es un cuadro agregado, tiene foto. En definitiva, acá está lo que recién yo les mencionaba. Hay depreciación que es cargada ¿dónde? Al costo del producto que yo elaboro. Hay otros que no. ¿Por qué?
Porque hay otros, por ejemplo, el escritorio del gerente, yo no lo cargo a la depreciación del escritorio del gerente, no lo cargo al costo del producto que yo fabrico. ¿Está claro? Pero sí cargo la depreciación de la máquina que elabora directamente el producto. ¿Por qué? Porque la depreciación del escritorio del gerente va a ir como un gasto de administración. ¿Está claro? Lo vamos a separar. No va a ir directamente al costo del producto, sino que está a otros gastos. Por eso generalmente hablamos costos y gastos. Los costos, costo del bien vendido, decimos que es lo que está ahí directamente. El bien es el escritorio que se fue, todos esos costos que tengo para fabricarlo, ese sí refleja el costo del producto. Ahora, el resto de los gastos los imputo a diferentes lugares. En definitiva, todos son egresos, los voy a cotejar con los ingresos y eso me va a dar la ganancia. Y por último están justamente esos bienes. Bien, ahora vamos a los valores. Y acá quiero que corrijan algo porque hay un error. Cuando depreciamos tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Valor de incorporación. ¿Sí? Que sería lo mismo que decir valor de origen. Por eso está puesto BO. Anoten, valor de origen. Ah, bien. BI ¿Sí? o BO, puede ser. ¿Cómo? BI o BO, puede ser. Sí, le podés poner eso, pero genéricamente en los libros vos no lo vas a ver tanto como BI, sino que lo vas a ver como BO. Hay libros más recientes que sí usan el BI, los más viejos, BO. ¿Está? Pongan ustedes como quieran, lo importante es que entiendan el concepto. Después tienen valor de recupero, que no es lo mismo que valor residual, distinto. Es distinto. El valor de recupero es el valor, ¿sí? Que ese bien tendrá al final de su vida útil. Supónganse que hoy lo adquiero, hoy tengo que estimar cuál va a ser el valor que voy a obtener al final de su vida útil. Es una estimación que yo hago. Valor de recupero. Luego tengo el valor a depreciar. El valor a depreciar surge de la diferencia, y acá está el error. Ahí pongan BD. BD, no es BR, es BD. Es igual a valor de origen, o sea, acá es este. BD, valor a depreciar, igual a valor de origen menos valor de recupero. O sea, ese valor que espero obtener al final de la vida útil. O sea, ¿qué? ¿Por qué? Porque cuando tenga vida útil, le digo, che, ¿qué hago con esto? ¿Lo vendo? ¿Qué hacemos? Listo, si lo vendo, ese valor tengo que poner. El valor que espero obtener si lo vendo. Bien. Vida útil del bien, BU. ¿Sí? Es la duración que yo le voy a asignar. Que puede estar estimada en qué? En tiempo o en unidades producidas. ¿Sí? O también puede ser en qué? En horas. ¿Por qué? Hay veces, hay determinados bienes que se miden justamente en horas de trabajo. Por ejemplo, un tractor, ¿sí? Que usan en el campo, una máquina cosechadora, ¿está? Generalmente se utilizan, ¿qué? Las horas. En función a eso le damos la vida útil, pero también sabemos cuál es el uso que tiene. Un camión, un ómnibus, ¿en qué lo vamos a medir? ¿Cuál sería la unidad de producción, si ponemos a pensar? Los kilómetros recorridos, ¿sí? ¿Está? Son diferentes unidades productivas que podemos usar. Genéricamente, para algunos bienes, un auto, una camioneta, que usamos directamente vida útil. 5 años y le damos para adelante. Son diferentes formas de determinar la vida útil. Y ahora sí viene el valor residual, que no es igual al valor de recupero. Y es el que ya mencionamos. O sea que el valor residual, valga, acá pongan por favor, para poder diferenciarlo, pónganle en el nombre directamente o algo diferente, pongan valor residual, es igual a ¿qué? Al valor de origen menos
la depreciación acumulada. DA es depreciación acumulada. ¿Sí? Por lo tanto, la cuota de depreciación o la depreciación en el margen de tiempo que ustedes hayan definido y que van a tener que registrar, ¿cómo la van a determinar? Valor de origen menos valor de recupero. Recupero dividido la vida útil. Fácil. Vamos. Compré un vehículo a 1.000 pesos, ¿sí? Yo sé que voy a recuperar 100 pesos, me quedan 900. Vida útil, vamos a ponerlo en años, 5 años. Entonces me queda, ¿qué? 900 dividido 5. Eso va a ser la depreciación porque en función a la unidad de abajo, por año. ¿Cuál es el método que vamos a utilizar para registrar la depreciación? Porque yo podría depreciar año de compra y no año de venta, o no año de compra y sí año de venta. ¿Está? ¿Por qué eso? Porque en realidad lo que tratamos de hacer es promediar, porque como lo hacemos que la depreciación es anual, ¿sí? Lo que hacemos y el método que consideramos más adecuado es depreciar año compra, no año venta. Esto es cuando la depreciación la calculo de manera lineal, tomando y considerando el tiempo, que puede ser el año o también podrían ser los meses, porque podría tomar como vida útil en meses. En vez de poner 5 años, podría poner 60 meses. Por ejemplo, si lo compré en abril del 2025 y lo vendo en mayo del 2025, depreciaré abril 2025, pero no mayo 2026. ¿Sí? Voy a depreciar ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué tomamos este criterio? Y porque si lo compré en abril, puede que yo lo haya comprado el día 15. Si yo lo compré el día 15 y registro la depreciación por el mes completo, quiere decir que yo en el mes de compra ya deprecié todo el mes. Y puede que en el mes de venta también lo venda el día 15 de mayo. Entonces, ¿para qué voy a depreciar en mayo si yo ya en abril, cuando lo compré del año anterior, me tomé el mes completo? ¿Sí? Ese es el criterio que se usa, ya sea para meses o años. Por eso, ¿sí? Y el criterio más adecuado es depreciar año de compra o mes de compra y no el mes o año de venta o baja, podría ser. ¿Tá? Decimos venta para que le resulte más fácil para interpretar. Bien, depreciación. Ustedes tienen métodos. Entonces, ¿qué tenemos? Métodos que tienen en cuenta la vida útil económica del bien. Entonces, ¿qué podemos tener? Acá les presentamos 3. ¿Sí? Método de línea recta es el que yo les dije. Valor de origen menos valor de recupero sobre vida útil, ¿sí? ¿En términos de qué? De años, de meses. ¿Sí? El creciente por suma de dígito y decreciente por suma de dígito tiene una pequeña ecuación, que se la voy a mostrar porque tienen un casito, a ver si lo alcanzan a ver. Este sería en línea recta, lo pueden ver fácil. Y este que tienen ahí, que dice creciente por suma de dígitos. ¿Qué es lo que hace? Acá tienen la ecuación. La cuota de depreciación, ¿cómo la determinan? Valor de origen menos valor de recupero sobre la suma de dígitos. Si el bien tiene, ¿sí?, 5 años de vida útil, ¿ustedes qué hacen? 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Esto creo que da 15. ¿Está claro? Entonces acá, ¿qué ponen? 15. Ahí es donde dice suma de dígitos, la dividen por 15. Les da un valor. Ese valor lo van a multiplicar
de acuerdo al año que se encuentren. Supongamos que este es el año 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5. Bien, vamos a que se encuentran acá. ¿Sí? Si el método es creciente, ¿qué van a hacer? Al valor que le dé ahí, lo van a multiplicar por 1. O sea que el primer año va a ser más chiquito. El segundo año, en vez de multiplicarlo por 1, ¿por cuánto lo van a multiplicar? Por 2. Vamos a hacer, le pongo un ejemplito simple. Vamos a hacerlo bien simple para que ustedes se encuentren. Bien, supónganse, valor de origen, 1.000 pesos. No, 1.100 vamos a poner. Valor de recupero, 100. Y lo hacemos en 5 años, o sea que la sumatoria es 15. 1.000 dividido 15, ¿cuánto me da? Alguien que me haga la cuenta. No llega a 70, pero no sé cuánto. 66,6, no. Bien, 66,67. ¿Está? Bien, eso sería lo que me dio dividido 15. Entonces, en un método creciente, a esto, para el primer año, ¿qué hago? 66,67 por 1. O sea que es igual a 66,67. Y esta va a ser la depreciación del primer año. Para el año 2, la depreciación que voy a tener que registrar es 66,67 por 2. O sea que me da 133,34. ¿Está? Para el año 3, así. Y eso es lo que voy a ir registrando. ¿Cuándo lo registro? Siempre al cierre de ejercicio. Entonces esto me da 200. Por ahí. ¿Está? Entonces fíjense en que, por eso es que dice, ¿cómo se llama? Creciente por suma de dígitos. Va creciendo y por suma de dígitos porque es esta parte. ¿Está claro? Y el decreciente por suma de dígitos, ¿cómo será? Al revés. O sea, hago esta misma cuenta, la cuota a depreciar es la misma, nada más que acá el primer año voy a multiplicar por ¿cuánto? 5. El segundo por 4. El tercero por 3. Y así 2 y 1. Y tenemos la depreciación hasta agotar el valor del bien. Bien. Ahí creo que tienen la tabla hecha para cómo la debieran hacer. Ahí tienen el ejemplo, o sea que con eso está bien claro. Miren los números y se dan cuenta. Bien, acá tienen lo otro. En función a qué? A la producción total del bien. Fíjense en cuál es la diferencia. Que en el denominador, en vez de poner la vida útil en términos de años o de tiempo, lo van a hacer en función a qué? A producción. Entonces, supónganse que ustedes tienen una máquina que en realidad les dice que va a producir 10.000 unidades. Entonces, ¿qué dicen? Esta máquina me va a producir 10.000 kilos de pan. Entonces, ¿qué hacemos? Valor de origen menos valor de recupero dividido 10.000 kilos de pan. Me da X. Llego al cierre de ejercicio y digo, ¿cuántos kilos de pan he producido en este año? 1.000 kilos de pan. Perfecto. ¿Qué depreciación voy a registrar? Depreciación del ejercicio, depreciación acumulada, máquina tal, ¿sí? ¿Por cuánto? 1.000 kilos de pan por X, que era la cuota de depreciación. Espesas. ¿Está? ¿Alguien que no entienda? El ejemplo está ahí. Lo tienen con números y todo. Fíjense en que la cuota de depreciación que yo saco es por unidad. ¿Esa unidad cómo puede ser? Puede ser justamente kilos de pan o kilos, puede ser que horas, kilómetros, pero en definitiva me va a dar pesos por unidades de algo, ya sea kilómetro, hora o lo que sea. Si yo a la máquina le hice trabajar 1.000 horas,
esa cuota de depreciación la multiplico por 1000 horas y me va a dar la depreciación de ese ejercicio. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Bien. Y el tema viene cuando yo hice una mejora. Ustedes tenían el bien hace 2 años y tuvieron que introducir una mejora. Y dijimos que una mejora en realidad era ¿qué? Incrementarle el valor. ¿Sí? Y ahí viene la particularidad. Porque si yo le incremento al valor a partir de hoy, ya a partir de hoy o mañana la cuota de depreciación pasa a ser distinta. Entonces tengo que hacer un recálculo de esa depreciación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que yo voy a incorporar otros valores. Entonces, ¿qué tengo? El valor de incorporación de origen está espectacular, ya lo teníamos. El valor de recupero también. Pero ¿qué tengo? Que hay una pérdida de valor, que fue la depreciación acumulada que ya tengo, ¿sí?, por el tiempo transcurrido. Entonces en la fórmula hago valor de origen, ¿sí?, menos el valor de recupero, eso no me tengo que olvidar, puede ser que sea 0 o tiene un valor, menos la depreciación acumulada, más el valor de la mejora. Entonces, el valor a depreciar cambió, ¿sí? Cambia. Por eso. Y debajo, ¿qué hago? Ahora, ¿cuál es la vida útil total a partir de ahora? Es igual a la vida útil, ¿sí?, que teníamos, o sea, la vida total que tenía antes, menos la que transcurrió, más el incremento de la vida útil. Podría ocurrir que no tenga incremento de vida útil, sino que lo que tenga es un incremento, por ejemplo, en la eficiencia, que me haga el producto más perfecto, pero no significa que vaya a producir más unidades. Entonces, podría ocurrir que acá sea 0. Lo que me va a modificar el valor va a ser justamente la parte del numerador, porque ahí sí cambió. Lo que puede que no haya cambiado es, ¿sí?, el incrementar vida, sino que simplemente la vida que tenía antes menos transcurrida sería lo normal. Lo que pasa es que arriba, sí o sí, voy a tener un valor por mejora. No existe mejora sin qué, sin costo. No existe mejora sin costo. ¿Bien? Entonces, en definitiva, sea cual sea el tratamiento contable que le doy a una depreciación, que ya lo hemos mencionado, es registrar depreciación, bienes de uso puestos genéricamente. Ustedes pueden poner máquina, muebles y útiles, máquina X, máquina Z, ¿sí?, depende de la cuenta, si es individual, colectiva, lo que sea. A depreciación acumulada, bienes de uso, que es una cuenta, dijimos, elemental, patrimonial, regularizadora ¿de qué? De activo. ¿Bien? Y recuerden que la función que tiene es ajustar el valor del bien. Perfecto, lo vamos a dejar ahí, no vamos a ver bienes intangibles. Así que, formulario del día jueves, incorporación de bienes y servicios, bienes de cambio, bienes de uso. O sea, ¿se agotó la vida útil? No. Exactamente, podría ser que vos en definitiva la tengas. ¿Por qué valor te va a quedar? Te va a quedar por el valor ese de recupero. Y vos la seguís usando. Lo que sí, no se deprecia más, porque ya se agotó la vida útil. Lo que vos ibas a seguir generando ese bien son gastos. El mantenimiento, reparación y todo eso lo vas mandando a egreso directamente. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que tener de ese tipo de bienes, más allá que que podés perder la eficiencia y todo lo que sea, porque pensás a tener pérdida de eficiencia. Ese vehículo, te consume más combustible. ¿Qué puede ocurrir? Que vos no tengas el beneficio de egreso, entonces puede ser que tengas más ganancias y por la cual tengas que pagar más impuestos. O sea,
Empieza a jugar con... Ponele computadora. Ponele directamente computadora caja. Computadora X, ponele que era la bola tan identificada. Entonces directamente aumentás el saldo de esa cuenta. No pusimos el tratamiento contable. Pero lo van. Gracias, no. Es que no sabemos cómo, o sea, aquí tiene el código de cuenta, por ejemplo, para poner 100 días. Claro. Pero vos el código de cuenta lo tenés en el plan de cuenta. Sí, sí. Acuérdense, va conceptualmente. Hoy estoy con los chicos a distancia que me preguntaban algo. Ten en cuenta el sistema. Vos tenés un concepto, plan de cuenta. ¿Sí? ¿Y qué dijimos? Que era una estructura racional que me permitía reconocer y ubicar la cuenta. Entonces, yo una de las primeras cosas que tengo que hacer es diseñar el plan de cuenta. Vos tenés una parte que dice plan de cuenta. De hecho, se puede ir agregando. Acuérdense que usa el sistema mnemotécnico desde el punto de vista numérico decimal. Entonces, vos podés, te olvidaste una, podés. ¿A qué los invito yo? Que vayan y lean el capítulo de plan de cuenta. Primero leanlo. Así. No tengas problema. ¿Completaron los formularios de las operaciones? Lo que le pasó a las profes de los formularios que le pasaron los Excel, que tienen que abrir y cargar. Primero hagan eso. A ver, piensen en el proceso contable, lo que yo le vine describiendo. Entonces, usted tiene un formulario, es lo que le dio la profe. Entonces, agárrenlo. Bueno, se corresponde que en este formulario. Y cuando yo le muestro que los datos se van a transformar. Cuando se transforma en comprobante, ¿el comprobante qué es? Es fuente de datos, ¿sí? Del proceso contable. Entonces, cuando yo agarro el comprobante, a ver si. Y ahí empieza. Por eso en la clase de la pregunta que tienen, y esas también les van a estar guiando en qué instancia ustedes tienen que encontrar. En la instancia que ustedes deciden, se tiene que. Pero igual yo les respondí. El integrador, ¿me entendés? Pero si vos lo dejas y el último 2 días va a poner abierto, la idea de esta es que usted siempre. Y el 49 no se redondea. El 49 no se redondea. No, el que no tiene claro, porque el parcial lo tenemos un día lunes, o sea, pero bueno, el rendimiento. Sí, tenemos razón, estamos encima. Les va a quedar este del jueves, el próximo que van a tener que ver, intangible e intangible. A 4 horas. No. Espero que no lo vean. Seguro, uno prende cuenta.